Hola, muy buenas tardes, queridos alumnos de la materia de estadística y de economía aplicada a los negocios. Pues les doy la bienvenida a un cuatrimestre más aquí en Centro Universitario Highler Online. Y bueno, es un gusto estar con ustedes y ser su maestro. Recuerden que me pueden buscar de dos formas, por medio de la plataforma y por medio de mi WhatsApp, que en la plataforma están ahí mis datos para cualquier cosa, duda que tengan en alguna tarea. Ya sus tareas por semana están arriba, todo el contenido y todos los ejercicios que hay que realizar. Entonces, lo importante aquí es que ustedes vayan avanzando semanalmente. Sabemos que nuestra modalidad educativa es una modalidad, y me gusta mucho, sinceramente, porque está 100% diseñada para tu propio avance, ¿no? Entonces, eso nos permite manejo de fechas, etcétera, pero lo importante es que sí hay un límite, que ese límite es el fin del cuatrimestre, ¿no? Entonces, yo te sugiero que no dejes hasta el último todas las tareas, porque sinceramente lo que he visto es que no las van a subir, no las vas a subir, porque ya vas a tener mucha complicación. Entonces, la verdad es que los alumnos que han tenido muy buenos avances son aquellos que las van subiendo semana a semana, o bien también he notado que hay alumnos que dicen, ¿sabes qué? Voy a darme un sábado, porque así lo he visto, y de repente hacen tres tareas y las suben, ¿no? Y así, y descansan a lo mejor tres sábados y otro sábado se dedican a eso y suben otras tareas. El chiste es que van a completando todo y la verdad es que pues se van quitando de compromiso en ese sentido y pueden ir avanzando. Entonces yo te recomiendo que hagas lo mismo y que puedas tú, pues, tener ese avance, ¿sale? Acuérdate que las sesiones son de media hora por materia, media hora para estadística, media hora para economía aplicada a negocios. Entonces realmente es bien complicado que aquí haya una enseñanza profunda, es más bien un tema de irte acompañando en tu proceso de estudio, pero realmente el contenido y lo importante que te va a ayudar en tu crecimiento profesional ya está en todo el contenido que te he subido, en los videos. Entonces es mucho, mucho, muy importante que tomes en cuenta eso. ¿Ok? Habiendo dicho esto, pues les doy una vez más la bienvenida y hoy comienzo con la materia de estadística. Voy a compartir con ustedes y vamos a empezar a ver algunos conceptos. Les he de confesar que esta materia ya la vengo dando desde hace muchos años y el día que me la pusieron, realmente nunca la había dado, ya tenía mucho tiempo de ser docente y muchos años después me asignaron esta materia y realmente ha sido de las materias y es de las materias que más me gusta, sinceramente, o sea, es una materia muy fácil de entender y además siento que tiene muchas aplicaciones, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a platicar un poquito sobre estadística. Y podemos ver, como ven en pantalla, que es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica en una población. Y aquí viene lo importante, recogiendo los datos, organizándolo en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. Vamos por partes en este sentido. eh, Como podemos leer esta pequeña definición o esta introducción a la estadística, nos dice que es parte de las matemáticas. Es bueno que tú sepas por cultura general que hay muchos matemáticos y que no consideran a la estadística como parte de las matemáticas. ¿Qué es esto de parte de las matemáticas? Tú sabes, empezamos con la aritmética, el álgebra, la geometría, la trigonometría, el cálculo, ¿no? Diferencial e integral. Todo eso es considerado como parte de las matemáticas. Hay algunos matemáticos que ponen estadística ahí y otros que no la ponen. Al final del día lo que podemos decir es que la estadística
si lo quieren considerar o no como parte de esa, o como ese consecutivo de aritmética, álgebra, etcétera. Lo importante es que usa matemáticas para resolverlos. Es lo que te quiero decir. ¿Qué vamos a usar de las matemáticas? Pues vamos a usar aritmética pura, suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Eso es elemental que se usa en la estadística. Y para algunas cosas ya como prueba de hipótesis y pruebas paramétricas y no paramétricas, usamos un poco de álgebra sin ser realmente a profundidad, pero sí hacemos algunos despejes y sí usamos un poco de álgebra, yo diría que ecuaciones de primer grado, nada fuera de lo común, ¿no? De una álgebra muy complicada, ¿no? Entonces, por eso mismo es que te digo que hay algunos autores que prefieren ponerla por fuera, ¿no? Pero en realidad es que pues usa las matemáticas. Ahora, la estadística, como dice ahí, es un tema de que se va a encargar de recoger datos y lo que va a hacer después de recoger estos datos de una determinada población es organizarlo, ponerlos en gráficas y analizarlo, ¿no? Para sacar conclusiones. Eso es lo que hace la estadística, ¿no? Entonces, es una ciencia, es una ciencia que nos permite tomar decisiones. Para eso es la estadística. ¿A través de qué? De datos, ¿no? Que tenemos que analizar. ¿De qué población? De la que tú quieres, ¿no? Eh, Siempre y cuando sea objeto de estudio, ¿no? Obviamente. Si, si tú quisieras ahorita, por decir una cosa, ¿no? A estudiar a la población de aliens, pues eso es imposible, no puede ser objeto de estudios porque no tenemos una población, ni siquiera tenemos una población de eso, me explico, ¿no? La estadística, tienes que tomar una población que sea estudiable, pues, que tú puedas tomar una muestra, analizarla y de eso sacar datos. Y eso sirve para todo, ¿no? Por eso es que la estadística es para toda la ciencia, ¿no? Porque quieres sacar una estadística de reprobados para los que estudian pedagogía, pues entonces usamos estadística. Para los que estudian turismo, quieres sacar una estadística de cuál es el lugar que estadísticamente es más visitado de México, del mundo, pues usamos estadísticas. Si estudias derecho y quieres saber cuál es la estadística eh, de cuántos secuestradores son realmente capturados al año, pues también usamos estadística. Entonces, como verás, la estadística se usa en cualquier ciencia, aún en la casa, ¿no? Para decisiones pequeñas debemos tomar en cuenta esta materia, ¿no? Entonces, por eso te decía que es de mis materias favoritas porque cuando la estudié de alumno, pues tienes un concepto, pero cuando lo das como maestro y ves todos los alcances de aplicación que tiene, pues está muy bien. Espero que tú también puedas ir analizando. Ahora, la estadística la vamos a encontrar de dos formas, una estadística descriptiva, en primer lugar, que se trata de realiza un estudio, la estadística descriptiva realiza el estudio de una población completa, observando una característica de la misma y calculando unos parámetros que den información global de toda la población. Entonces, la estadística descriptiva, como bien dice su nombre, va a analizar una población, como dice el concepto, alguna característica que tú quieras ver, pero la va a describir, ¿sale? O sea, por eso se llama estadística descriptiva. Porque al momento de que recolectamos los datos, los plasmamos en una tabla de frecuencias, que es lo que vamos a aprender a partir de la próxima semana, cómo hacerlas. Y desde esos datos que los agrupemos y encontremos las frecuencias, ¿no? Las frecuencias absolutas, relativas de esos datos, pues nos va a dar información importante para tomar decisiones. Pero al final de cuentas, lo que va a hacer esta parte de la estadística es solo describir o explicar lo que está pasando en esa población a través de estos datos que vamos a obtener, ¿no? Y la que complementa es esta, la estadística inferencial, que realiza el estudio descriptivo sobre un subconjunto de la población llamado muestra y posteriormente extiende los resultados obtenidos a toda la población. O sea, en estadística inferencial ya trabajamos más
con esa población es cuando vamos a trabajar pruebas de hipótesis, por ejemplo, ¿no? Aquí sí, oye, ¿qué pasamos si hacemos esto? ¿Cuál sería la estadística si hiciéramos esto? ¿Cuál sería la estadística de que ya al estar haciendo esto, nos arrojó este dato y si cambiáramos esto por esto, estadísticamente, ¿qué probabilidades tendríamos? Entonces, es cuando yo siempre se los explico así para que lo puedan entender la diferencia entre ambas. Ya en la inferencial podemos jugar con los datos, ¿me explico? Podemos cambiar los datos del juego para poder tomar decisiones en base a lo que estemos buscando. Y la descriptiva nos va a arrojar los datos y nos va a dar gracias a esos datos vamos a obtener resultados y podemos sacar conclusiones de lo que está pasando, ¿no? Eh, te lo explico así, bien sencillo. Entonces, si yo te pido un análisis desde la estadística descriptiva sobre que te ponga a investigar sobre las personas de COVID, ¿no? Te puedo decir, ¿sabes qué? Haz un análisis de la población de mujeres entre 60 y 70 años que murieron de COVID. Hazme sácame la estadística de cuántas murieron de COVID por consecuencia de una enfermedad degenerativa que atraían o simplemente porque les dio COVID y no pudieron soportarlo por la edad, ¿no? Entonces tú ahí pues ya tienes que buscar y ya, lo único que tú llegarías al aula es prender tu presentación, ponerla en pantalla y explicarme esas dos variables que te estoy pidiendo, ¿no? Y me dirás, no, mire, profesor, según lo que yo estudié, la mayoría de las mujeres que murieron de 60 a 70 años por COVID fue porque antes tenían una diabetes, antes tenían una hipertensión, ¿no? Y tanto porcentaje fue nada más porque pues ya eran personas adultas que pues no tuvieron la fuerza para soportar el virus, ¿no? Y ya. En cambio, en la inferencial, yo te puedo decir, ¿sabes qué? eh, juguemos con el tema en el sentido de porque el COVID sigue, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir peleando con él. Entonces yo te diría, a ver, ¿cuál sería la probabilidad de que a una mujer de 60, 70 años con una enfermedad degenerativa, si le ponemos estas vitaminas, si le ponemos este medicamento, de su probabilidad, o que la llevemos a un lugar aislado solo o con más calorcito, ¿sí me explico? Entonces, todas estas son hipótesis, premisas que a mí se me están surgiendo. Entonces tú me dirás, ah, ok, pues tenemos que tomar una población y hacer eso, ¿no? Y obtener resultados y estar viendo. Eso es lo que hace la inferencial. En lo que la descriptiva nos da el dato, el número seco, la inferencial sí nos permite trabajar con esos datos, ¿va? Vamos a trabajar con ellos. Eso es en pocas palabras. Entonces, chicos, definamos qué es eh, la población, ¿no? Vamos a definir, perdón, algunos conceptos de estadística que son importantes para la aplicación de la materia. Es importante que los puedas ir tomando nota, ya los tienes ahí en tus apuntes, pero es importante que puedas tener estos conceptos muy presentes para que en un futuro que estés haciendo tus ejercicios puedas entenderlo mejor. Entonces, una población es un conjunto de es el conjunto de elementos, individuos o entes sujetos a estudio y de los cuales queremos obtener un resultado. Lo que yo te decía, la estadística, como ya hemos venido platicando en estos minutos, va a tomar una población que estudiar. Ahora, esa población, como yo te decía, es un momento. No puede ser a una población que no existe o que no sea real. Y tiene que ser algo que existe y que podamos estudiar, sea individuos, animales, instituciones, lo que sea, pero que pueda ser, acuérdate, la palabra es sujetos de estudio, a estudio. Esto sí lo podemos estudiar, pues entonces sí, bueno, hasta las bacterias se pueden estudiar, ¿no? Entonces, por eso, pues eso es que se aplica a todo, ¿no? En medicina se tiene que estudiar las bacterias y ver qué antibiótico las mata. Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener mejores y mayores resultados, ¿no? Entonces, acuérdate, el primer concepto de estadística, porque de ahí viene toda la población. Entonces, todo el conjunto de elementos, sea de individuos o entes, llámese animales, plantas, bacterias, instituciones, etcétera, que sean sujetos de estudio, del cual podemos obtener un resultado. ¿Sale? Podemos ver que una población finita es cuando el número de elementos que la forman es finito, ¿no? Por ejemplo, un número de alumnos de un centro de enseñanza o grupo de clase, ¿no? O sea, pues, pues que a eso se refiere, que tiene un límite, o sea, que tiene un fin esa población, ¿no?
el número de alumnos de pedagogía, el número de cirujanos del país, etcétera, ¿no? Ahora, la población infinita es cuando ese número de elementos que la forman es infinito o tan grande que pudiesen ser considerados infinitos. Hay cosas que no podemos contar, ¿no? Como estrellas, etcétera. Entonces, hay que distinguir esos dos. Tenemos una población finita, es decir, que tiene un determinado número de gentes que podemos contabilizar, y una infinita que a lo mejor no podemos contabilizar porque no se pueda o porque simplemente son tantos que es imposible hacerlo, ¿no? Como tal vez cortarnos nuestros cabellos, ¿verdad? Es un tema complicado. Entonces, tenemos que decir lo siguiente: al hacer un estudio de una determinada población observamos una característica o propiedad de sus elementos o individuos, ¿no? Entonces, estamos pasando a la segunda. La primera, acuérdate, el primer concepto es población, población finita, población infinita. Ahora vamos a ver el concepto de variable. ¿Qué es una variable estadística? Entonces, bien importante, este es el segundo concepto. Dice entonces, al hacer un estudio de una población observamos una característica o propiedad de sus elementos, de los individuos o de los entes sujetos de estudio. Cada una de estas características, chicos, se llama variable estadística, ¿no? ¿Cuál puede ser entonces una variable estadística? Pues, por ejemplo, puede ser el número de hermanos, la estatura, el peso, la profesión, etcétera. Entonces, ¿qué es una variable? Es una característica o propiedad propia de la población que vamos a estudiar, ¿sale? Y a esa característica, a esa propiedad la vamos a conocer como variable estadística. Y puede ser cualquier característica, eso es lo importante, o propiedad. Por eso te pongo ahí, puede ser el número de integrantes de una familia, la estatura, los pesos, los tamaños, la fortaleza, la inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces, todas las propiedades que tenga una población para ser estudiadas se le conoce como variable estadística. Ok, dentro de las variables también vamos a encontrar dos: la variable cualitativa y la cuantitativa, ¿sale? Vamos a escribir la cualitativa. Es aquella característica que no podemos expresar con números y hay que expresarla con palabras. Por ejemplo, el lugar de residencia, la comida, la profesión que te gusta, etcétera, ¿no? Entonces, la variable lo que tiene que ver es que esta cualitativa está explicando una cualidad, una característica de cualidad de esa persona y no la podemos expresar con números, ¿no? Por eso te pone ahí. Si voy a hacer una estadística de cuál es la comida favorita de los extranjeros en México, pues eso es una característica. Vamos a estudiar cuál es la variable, la comida favorita de los extranjeros en México. Entonces eso no tenemos que tomar nota de cuáles son las que nos dice, ¿sale? Entonces a eso se refiere, se tiene que expresar con palabras, ¿no? Y podemos, y tenemos dentro de esta variable cualitativa, pues podemos expresarlas de manera ordenada o no ordenada, ¿no? Muy sencillo. Por ejemplo, las ordenadas son aquellas que está en un tema, por ejemplo, de rangos militares, ¿no? ¿Sale? Teniente, coronel, soldado raso, todo es eso, ¿no? En las artes marciales, cinta blanca, cinta amarilla, cinta naranja, ¿sale? Todo eso son características que podemos ordenar a nivel de estudios, primero primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ¿no? Y las que no son ordenables, porque solo podemos incluso trabajar con ellas desde un orden meramente alfabético, pues puede ser, por ejemplo, el color de cabello, el sexo, el estado civil, ¿no? Entonces, acuérdate que la verdad cualitativa expresa eso, una cualidad, una característica que no se puede expresar con números, ¿sale? Sino con palabras, ¿no? Ya hemos platicado como la favorita, la profesión, el estado civil, ¿no? Y acuérdate, hay ordenadas que por su propia característica y forma de ejecutarla, pues nos lleva a un orden, como los grados de estudio, los rangos del ejército, y las no ordenadas, que solamente le podemos dar un orden alfabético, como el sexo, el color del pelo, etcétera. ¿Vale? Luego, pues tenemos la variable cuantitativa, que por su nombre lo dice,
pues es eso, ¿no? Es una variable que se tiene que expresar con números, ¿no? Por ejemplo, el número de hermanos, la estatura, el número de alumnos, en Haller. Dentro de esta área podemos distinguir que también hay dos tipos, la cualitativa continua y perdón, la cuantitativa discreta y la cuantitativa continua, ¿sale? La discreta es aquella variable que puede tomar únicamente un número finito de valores, por ejemplo, un número. Tengo 10 hermanos, ¿no? 10. Y la cuantitativa continua es aquella variable que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo real, por ejemplo, la estatura, 1.4, 1.9, etcétera. Entonces, esto para que lo apliques más en tus ejercicios, porque tú lo vas a notar, es muy sencillo, porque a veces el concepto es importante que lo expliquemos, pero es mucho más fácil luego cuando lo estamos llevando a la práctica. Te lo voy a poner fácil. La variable cuantitativa es discreta, mételo en tu mente desde una vez, es voy a trabajar con números enteros, en pocas palabras. No me voy a meter en más detalle. Y la cuantitativa continua, sí voy a tomar decimales. Entonces, cuando tú veas, por ejemplo, porque cuando estemos viendo en pruebas de hipótesis y yo te ponga que hagas que es un ejercicio a través que uses variables discretas, pues tú ya sabes a qué me refiero, ¿no? Usa números enteros, ciérralo a números enteros, ¿sale? Y si yo te las pido a continuas, entonces sí te estoy pidiendo que tomes en cuenta los decimales. ¿Por qué son continuas? Porque obviamente eso existe. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron a contar, por ejemplo, desde el pensamiento discreto, ¿no? Así me gusta explicarlo así. Tú dices, si yo te digo, a ver, hazme una numeración, dime los números del 1 al 20, tú me vas a empezar a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Entonces yo por eso siempre se los explico, es como contar de una manera discreta. Porque en realidad si lo hiciéramos continua, la forma correcta de contarlo sería 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.3. Esa es la continua. Hasta llegar al 2, 2.1, 2.2, 2. Hasta llegar al 3, 3. Exacto. Entonces, por eso me gusta explicarlo así. Entonces, simplemente la variable cuantitativa discreta, tú ya lo sabes. Trabajo con números enteros, ¿no? Cierro. Y con la continua sí voy a poder trabajar y usar los decimales, ¿no? Entonces, dos conceptos que hemos visto hasta ahorita. Población, que ya más me quedan unos minutos contigo. Voy a adelantar un poquito más, pero recuerda, población y variable. Eso es muy importante. La población, aparte es los elementos, las personas, los entes, sujetos de estudio, y podemos tener una población finita e infinita. Las variables estadísticas son aquellas características o propiedades de la población que vamos a estudiar. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas no se expresan con número, sino expresan una cualidad de color de piel, de años, de comida favorita, deporte favorito, etcétera. Y las podemos ordenar unas y otras no. Acuérdate, más que de forma alfabética. Y la cuantitativa, pues es aquella que manejamos desde en los números, ¿no? La variable cuantitativa discreta, nos vamos a enfocar en trabajar con números enteros, y la variable cuantitativa continua vamos a tomar en cuenta decimales, en pocas palabras, ¿eh? Y de hecho ya vamos a empezar a ver lo que son tablas de frecuencia. Entonces sí prefiero, conforme aquí a la presentación, verlo ya la clase que viene, y vamos a empezar a definir las frecuencias absolutas, relativas, pero eso ya me gusta hacerlo. Veo un poco de veo un poquito de conceptos, y luego pongo un videito para que juntos entendamos bien cómo se hace esa, esa, cómo aplicamos las frecuencias, ¿sale? Entonces, chicos de estadística, pues me dio mucho gusto verlos. Esperemos que podamos tenerle amor a esta materia. Te decía, la estadística es muy importante aún para nuestra personas. A veces como maestros se nos acercan, ustedes ya son gente más grande,
aunque tenemos de varias edades. Pero generalmente cuando los muchachos están en la prepa o entrando a la universidad, pues tienen muchas dudas y, y, y preguntas que hacernos para nosotros los docentes que tenemos pues ya un tiempo recorrido más. Y yo siempre les digo, a veces ni siquiera tienes que preguntar a un maestro, sino pues ve la estadística, ¿no? La estadística dice muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces las estadísticas nos pueden detener a hacer algunas cosas, no debe ser así, aunque a veces tenemos las cosas en contra, como marca la estadística, pues tenemos que entender esa estadística para saber que no podemos, que tenemos que cambiar para lograr los objetivos, ¿ves? Entonces, por ejemplo, si tú quieres emprender un negocio y tú le pones estadística de gente que triunfa como emprendedor, esto casi seguro no las he visto, pero lo que he escuchado y he visto, seguramente la estadística va a decir no emprendas porque pues es complicado, es difícil, ¿no? Pero pues es bueno saber esa estadística, es bueno saber estadísticamente hablando por qué han fracasado esos lanzamientos y desde ahí pues no cometer esos errores, ¿ves? ¿Quieres emprender? La estadística. ¿Cuál es la estadística de durabilidad de un coche? Vas a comprar un coche. ¿Qué marca? Siempre, ¿qué marca compro? ¿Por qué debo de comprar tal o cual marca? Bueno, haz un estudio estadístico de qué coche a lo mejor tiene más promedios de vida, si los Honda, los Toyota, y dentro de esos coches, dentro de esas marcas, ¿qué coches? ¿No? Y eso te ayuda a la estadística y para todo eso hay estadística. Entonces, como puedes ver, es un tema bien importante y bien bonito de estadística, ¿no? Que se junta con la probabilidad, porque a través de las probabilidades, no es otra cosa más que experimentar con eventos y escenarios que pudieran darse, y entonces desde ahí sacar conclusiones estadísticas, ¿no? Entonces podemos no o tomar o no decisiones, que al final la estadística, acuérdense chicos, nos lleva a esa toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nos volvemos unos expertos en analizar una población, algo que nos interese, y en base a eso tomamos decisiones importantes para iniciar un negocio, cambiarme o no de trabajo, casarme o no casarme, estudiar o qué puedo estudiar, hasta qué carrera, ¿no? Estadísticamente, cuáles son las carreras, si tú le pones así en Google y le dices cuáles son las carreras que tienen mayor proyección a futuro, ahí te va a aparecer. Y para eso se hizo una estadística, ¿no? De cómo se prevé, se hace una prospectiva, los expertos hacen una prospectiva de lo que se va a estar contratando a futuro y de ahí sacan una estadística de las carreras, ¿no? Y de ahí puedes tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenidos al curso. Nos vemos el siguiente viernes. Ahora saludo a los chicos de economía y vamos a trabajar ahora con la introducción a la economía. Bien importante para los negocios, chicos, porque a veces se pone o se monta una empresa o trabajamos en una empresa y no entendemos pues para qué está la empresa, ¿no? ¿Cómo funciona la economía? No entendemos muchas de las cosas que suceden a nivel mundial porque no entendemos la economía, ¿no? Economía es una materia también muy apasionante, muy importante, porque cuando tú entiendes economía, entiendes doctrinas económicas, puedes entender e interpretar la situación actual de tu gobierno, de lo que está haciendo tu gobierno, puedes decir, oh, wow, y lo vamos a ver conforme avancen las clases, ¿no? Vaya, este gobierno tiene este modelo, o no lo tiene, porque a lo mejor te pueden decir la televisión tiene este modelo, y cuando tú ya estudias dices, no es cierto, no tiene ese modelo, tiene ciertas cosas, pero tiene cosas de este modelo económico, tiene de esta doctrina económica. Es bien importante que nosotros podamos tener ese conocimiento en firme para que podamos tener la capacidad de entender nuestra realidad. Por eso es importante economía, ¿vale? Porque podemos llevarla a dos ámbitos, a la parte micro, como es la economía, microeconomía y macroeconomía, para nosotros en lo micro. Entiendo economía para mis cuestiones prácticas del hogar, ¿no? Así de sencillo. Y entiendo economía para entender todo mi entorno, ¿no?
desde lo municipal, estatal, federal, hasta lo mundial. Entonces empecemos eh, con esta apasionante materia. Dice, el ser humano es el fundamento y la razón del estudio de las ciencias humanas. El ser humano es un ente de necesidades y la economía trata de cómo satisfacer esas necesidades. Como en todo, pues el ser humano es el centro de estudio, ¿no? En las ciencias humanas, hablando de ciencias sociales, etcétera. Y en y algunas económicos administrativas. En este caso, la economía, aquí está, empezamos con esta clave. La economía reconoce que el ser humano tiene necesidades y la economía es la ciencia que va a decirnos, a decirle al ser humano por medio de estudios, cómo suplir esas necesidades, ¿no? Cuando hablamos de necesidades, pues podemos hablar de muchos tipos de necesidades, específicos los materiales, ¿verdad? Las necesidades que lo que pasamos a este punto pueden ser biológicas, psicológicas, sociales, y se satisfacen con bienes y servicios, ¿no? Entonces, el ser humano, que es el enfoque de la economía, porque es la ciencia que va a decirnos cómo suplir esas necesidades, entiende la economía, por eso es que la economía es una ciencia que se relaciona, ¿no?, con otras ciencias, porque la economía tiene que entender las necesidades básicas biológicas del ser humano. ¿Cuáles son esas? ¿No? ¿Cuáles son las necesidades básicas psicológicas del ser humano? ¿Cuáles son las necesidades básicas sociales del ser humano? Entonces, la economía se tiene que llegar a la sociología, por ejemplo, para que es la ciencia que estudia al hombre en la sociedad, en las instituciones, ¿no? Entonces, se une ahí la economía con la sociología aporta datos importantes a la economía en temas de satisfactores sociales que necesita, ¿no? Por eso existe el fútbol, ¿no? Por dando un tema, ¿no? El ser humano comprueba y demuestra que, pues, lo cotidiano es que nosotros trabajemos, ¿no? Trabajamos para poder llevar sustento a la casa y en el trabajo encontramos dificultades, encontramos problemas, y entonces todo eso nos genera un estrés muy fuerte. Entonces el ser humano necesita, escucha la palabra que uso, necesita distractores sociales que le permitan poder desahogar esa parte. Entonces, por eso existe el fútbol y por eso el fútbol es tan importante. Hay gente o cualquier deporte, el fútbol, soccer, el fútbol americano, lo que te guste, el básquetbol, este, por eso es que son cosas tan importantes, porque entienden, o sea, la gente va y paga un boleto para que en ese momento ir a ver a su jugador favorito, a su equipo favorito, y por minutos desahogarse y sacar esa energía que tiene atorada toda la semana, ¿no? También para eso existen los conciertos y los músicos y los cantantes, porque vamos a los conciertos a gritar, a desahogarnos, es una necesidad que tenemos, ¿no? Por eso existen también los bares, los antros, los restaurantes, ¿sale? Porque el ser humano necesita ese tipo de cosas psicológicas también, ¿no? Esta tensión, por eso tiene que haber psicólogos, ahí se trabaja con la psicología, con la psiquiatría para enseñar qué necesita el ser humano. Necesita medicamentos a veces para la mente, necesita actividades para poder entender cosas, terapia, ¿no? Entonces, obviamente ahí, pues la gente necesita eso, necesitamos cubrir eso. Entonces, la economía también se va a encargar de hacer eso. Y obviamente las biológicas, ¿no? Desde comer, desde dormir, desde vestirnos, todo eso, la economía también está involucrada, ¿no? Por eso te lo pongo abajo. La economía estudia cómo va a producir todo eso, cómo lo va a distribuir y cómo va a ser consumido, es decir, cómo se los va a hacer llegar a todos, ¿no? A toda la población. Eso estudia la economía. Entonces, la economía tiene que arrojarle un dato, arroja datos estadísticos muy claros a un gobierno donde le dice, ¿sabes qué? Tú tienes una población que está mentalmente enferma.
Realmente creo que todos, ¿no? En una parte, por ahí siempre dicen que todos deberíamos estar con un terapeuta, ¿no? Entonces, pues imagínate, si cumpliéramos eso, bueno, psicólogos felices, bomba, ¿no? Tendrían, o sea, faltarían psicólogos y psiquiatras para atendernos, ¿no? Pero pues obviamente lo que sí es que se necesita estarlo produciendo, ¿no? Se produce en una universidad. Entonces, la economía la arroja el dato a las universidades dicen, ¿sabes qué? La gente necesita de que estas personas que ayuden a conducir, a sanar la mente de las personas, a entenderse a mismo. Entonces, hay que generar estas carreras y entonces estamos de que supla eso, ¿no? Interesantísimo. Eh, También la parte biológica, obviamente, el ser humano tiene que comer, entonces pues tiene que haber toda una industria alimenticia que pueda suplir eso, ¿no? Eh, la industria también este, de lo social, que ya lo platicamos, ¿no? Entonces, chicos, pues bueno, la alimentación, vivienda, vestido, educación, diversión, afecto, comprensión, amor, son necesidades de diverso orden, indispensables para la vida biológica, psicológicas, complementarias con las sociales que platicamos. Entonces, vamos a definir que para eso, pues obviamente, para el tema de el alimento, el vestido, la escuela, ¿no? Los cuadernos, las computadoras, la economía tiene que producir algo que se llama bienes. Ahorita vamos a hablar de qué es un bien. Y también produce bienes y servicios. ¿Los servicios cuáles son? Pues todo lo que tiene que ver con la medicina, las escuelas, el servicio educativo, el servicio de internet, ¿no? Que tenemos, con la cosa es que el bien, tienes una computadora, tienes un módem, pero necesitas a quién te dé el servicio, quién te mande la red, ¿verdad? Entonces, la economía en esos dos, para poder suplir esas necesidades, lo hace a través de bienes y de servicios. Entonces vamos a decir que un bien es todo aquello que satisface una necesidad, ¿vale? Se dividen en gratuitos y económicos. La naturaleza los ofrece en abundancia, los segundos por su relativa escasez, de manera de la actividad humana para tenerlos. Es importante este concepto, chicos. Los gratuitos, pues son los que propiamente la naturaleza nos da, ¿no? En realidad, el hombre no mete las manos para producirlos, eso es porque ni siquiera tiene la tecnología para él mismo producirlos, sino que necesita que la naturaleza los dé. Pues, por ejemplo, pensamos en el agua, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un montón de agua, pero es agua salada. Hoy hay aparatos que convierten el agua salada en agua, tomable, que le quitan la sal, ¿no? Pero requiere ahí un proceso económico donde el ser humano tiene que hacerlo, ¿no? Por eso dicen, cuiden el agua, los mantos acuíferos de agua potable, de agua natural, ¿verdad? Eso nos lo arroja la naturaleza, los árboles, la flora, la fauna, todo eso, ¿no? Nos lo da la naturaleza de forma gratuita y el hombre nada más los toma y los usa. Y los económicos, como te digo, es cuando ya requieren una transformación donde el hombre va a entrar en acción para transformarlos. Y bueno, los servicios que proporcionan, como los profesores, los médicos, son también satisfactorios, ¿no? Tú ahorita estás viendo esta grabación con el fin de no solamente quedarte, ¿no? Yo me imagino que, bueno, yo soy así, también soy estudiante en línea estoy tomando ahorita varios cursos y es padre, ¿no? Ver, hacer tu tarea, leer, yo leo, ¿no? Me descargan mis documentos, me dejan mis ejercicios al igual que a ti, pero me encanta este tema de tener esta grabación porque es muy diferente que, aunque hay un manual de procedimiento, pues ver cómo el maestro te lo va explicando, lo va diciendo y entonces tú aterrizas cosas que pues ciertamente un papel escrito pues no te dice, ¿verdad? Entonces, es bien padre esta situación y es un satisfactor que tú necesitas, ¿no? A lo mejor no te puedes conectar ahorita en vivo en la clase, pero pues, te das un tiempo de verla, de escucharla y vas tomando notas que no vienen en el contenido que tienes, ¿no? Y entonces diciendo, ok, entonces se va enriqueciendo de todo esto. Se puede concluir que las necesidades individuales y colectivas
son sociales y se satisfacen por medio de bienes y servicios, y que la economía en su relación con la ingeniería y con otras ciencias trata de las necesidades y de su satisfacción. Entonces, ahora sí, pongámosle ya un concepto como tal a la economía. Entonces, la puedes definir de la siguiente manera. La economía es la ciencia social que estudia todos los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. Entonces, la economía es una ciencia social que estudia todos los procesos de cómo producirlo. Y ahorita vamos a hablar de las respuestas, las preguntas que responde la economía. ¿Cómo entiende la economía? Crea entiende por medio de lo que hemos visto ahorita, de todas estas necesidades biológicas, sociales, entiende que tiene que producir algo dependiendo de la necesidad. Entonces, ve cómo se va a producir. Ya que ve cómo se va a producir, ahora, cómo se lo hago llegar a la gente, cómo se comercializa y cómo es que las personas los consumen, ¿no? Con el único fin de satisfacer las necesidades humanas. La ciencia que trata de las relaciones entre personas y grupos de sociedades organizadas, la interacción entre los diversos componentes que forman la sociedad. La economía es una ciencia porque se basa en principios de validez universal, contiene un objeto material y otro formal. El objeto material es el ser humano y el formal la manera en que produce y el ser humano intercambia y consume los bienes con los que satisface sus necesidades. Bien. Ok, aquí está una parte muy importante, ¿no? Que es importante que tú vayas analizando y que digo, lo platicamos aquí en clase, que no tanto en tus apuntes. Escucha bien esto. Dice, un problema es económico cuando trata cómo asignar recursos escasos entre usos alternativos. La economía es entonces un problema de elección. Hay que elegir la mejor combinación para sacar el mejor provecho a los limitados recursos. Entonces, mira, la economía, pues ya explicamos, ¿no? La ciencia social que va a estudiar cómo, va a estudiar al obtener los datos de las necesidades que tenemos, tiene todos los datos de las necesidades humanas, y dice, ok, ahora hay que producir todo esto para satisfacer las necesidades de esta sociedad. Ahora, el problema, y es un grave problema, pues es un problema económico, es que estos recursos son limitados versus necesidades ilimitadas. ¿Sale? Desafortunadamente el ser humano tiene algo y quiere más y más y más y más, ¿no? Y desafortunadamente a veces el ser humano, pues de forma intencional o no intencional, provoca nuevas necesidades, porque al final del día, pues, avanza la tecnología, se acaban algunos recursos, entonces surge una necesidad de eso y entonces hay que satisfacerla, ¿no? Por eso tengo que muchas veces hay necesidades que son, eh, pues más bien incluso hasta manipuladas por el ser humano para que existan, ¿no? Entonces, la realidad, chicos, es que esto es un tema importante y por eso es que de repente vamos a entender que los recursos son limitados. Eso es lo más importante de la economía, entender que nuestros recursos son limitados y que nuestras necesidades son tantas que ya no se puede. Por eso es que tú ves que de repente hay como ahorita un desorden mundial, un tema muy estresante, porque la realidad es que las guerras de hoy en día todas tienen un trasfondo principalmente económico, ¿no? En el que platicaba, por ejemplo, ayer te digo, ¿no? Platicaba ayer con un ex marín de los Estados Unidos, un México-americano, que vivió allá y le dieron un balazo en la última guerra que tuvieron con Irak y casi queda inválido, 3 operaciones, etcétera. Y regresa a México, viene a México porque pues, obviamente él tiene una pensión allá en Estados Unidos, una muy buena pensión por parte de la Marina. Y me decía, lo que pasa es que vivir en Estados Unidos, pues obviamente es costoso, y aunque si bien es cierto que la pensión es buena y me da para vivir allá,
en realidad en la parte de ser marino, tenía negocios y entonces pues todo se complicó a partir de pues bueno, de este atentado que sufrió y se acostumbró a tener un nivel de vida, ¿me explico? ¿No? Entonces ese nivel de vida quedó incapacitado de seguirlo haciendo por su lesión. Entonces él entendió que al ser mexicano podía venirse a México y vivir en México y obviamente al ver una disparidad entre el dólar y el peso que les conviene a ellos, pues se le hacen el depósito en dólares y aquí se dobletea, ¿no? Entonces dice, yo aquí trabajo y vivo pues de hobby, ¿no? Y les corto el cabello. Y realmente me decía, yo lo hago de hobby porque pues en realidad con lo que me manda la Marina de Estados Unidos yo estoy bien, ¿no? Entonces, pero él me platicaba, eso es lo que yo, que cuando él fue allá a Irak, él dijo, quedó muy sorprendido porque obviamente les hacen un lavado de cerebro en palabras de él, literales, donde te hacen creer que es patriotismo, que quiere defender la libertad, la democracia y todo eso. Dice, cuando llegas allá, te das cuenta y llegas y te das cuenta que Irak es un país rico en petróleo y que lo único que le importaba a mi país era ir a sacar ese petróleo. Entonces yo llegué y vi mangueras literalmente en todo el océano que explotando los pozos petroleros iraquíes. Y simplemente estábamos allá, decía él, con el único fin de que nadie evitara que hiciéramos eso. La guerra con Ucrania es lo mismo, chicos. Todos sabemos que Ucrania es un país rico en gas natural, que es un combustible que está supliendo al petróleo y gasolinas, etcétera, y es muy ambicionado, ¿no? Entonces, al final del día, pues lo que hace Rusia es ir allá y tomar esos recursos para ellos, ¿no? Y se inventan un montón de cosas, ¿no? Y al final me decía él, me decía, créeme que hay una alianza entre Estados Unidos y Rusia hasta en ese punto, ¿no? Porque dice, yo estuve en el ejército, conozco todo el armamento de los Marines y de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Terrestre Americana y podrían acabar con Rusia rápido, ¿no? Pero sin embargo no lo hacen porque hay un acuerdo, ¿no? Porque Estados Unidos se beneficia de una activación que se le llama economía de guerra, donde él le vende y le vende las armas a Ucrania, lo endeuda, lo endeuda, lo endeuda, y él gana y gana dinero, ¿no? Y Rusia, pues saca gas natural y seguramente algo le dará a Estados Unidos. Y me decía él, eso es, ¿no? Entonces, chicos, pues eso es la economía, entender, por eso les decía ahorita al inicio, debemos entender las guerras hasta desde este espectro, desde esta situación, ¿no? Marín decía, qué tristeza llegar a Irak y darme cuenta que lo único que estábamos haciendo ahí era quitarles todo su petróleo, inventamos una guerra, que derrocamos un gobierno y ese fue el pretexto ideal ante el mundo para que Estados Unidos no quedara como el más malo de los malos, pero en realidad lo único que importaba no era ayudar a la población iraquí, eso nunca fue llevarse el petróleo, como ahorita con Ucrania. Muchos sin gente inocente, pero no les importa, ¿no? Porque al final hay que obtener esos recursos. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo, porque son limitados. Entonces, ni Rusia ni Estados Unidos tienen todos los recursos, ni México, ni nadie. Entonces, tienen que estudiar de qué manera pueden obtenerlos. Entonces, por eso te decía, la economía nos va a ayudar a interpretar todos aún los eventos mundiales, entenderlos desde esa perspectiva y decir, ok, y a tomar conciencia de las decisiones que aún suceden, por qué pasan las cosas, porque hay un tema de que la población, esta población que tiene necesidades que nunca terminan, contra recursos limitados, pues llega un momento que es imposible poderlos satisfacer, ¿no? Entonces, es importante que entendamos eso, hagamos conciencia de lo que está pasando y por eso es importante entender economía y también en tu casa, ¿no? Porque al final de cuentas, el marketing, las propias necesidades, los gustos y preferencias que tú tienes, los anhelos, sueños, pues te hacen, ay, yo quiero esa casa, yo quiero ese carro, yo quiero el otro. Entonces,
todo se conjunta y crea necesidades que nunca son satisfechas y entonces tienes que estar trabaje y trabaje y trabaje para estarlas comprando, ¿no? Y hay que entender pues que todo tiene un límite, ¿no? Y debes entender que sí es algo necesario y que es algo no necesario. Por eso te digo, es bien apasionante el estudio también de la economía y poder entender todo esto. Cuando ya veamos temas como de ley de la oferta y la demanda, estudiemos los determinantes de la oferta, los determinantes de la demanda, los tipos de mercado, vas a entender muchas cosas de lo que sucede en nuestro país y en el mundo y cómo operamos, ¿no? Y ya de entrada, la próxima clase estaremos viendo doctrinas económicas, estaremos estudiando el socialismo. México es un país socialista, a la luz de los teóricos, es un país capitalista, es un país liberal. Todo eso, gracias a todas estas doctrinas que estudiaremos, pues tú vas a poder tener una capacidad mejor de análisis, de entendimiento y sacar tus conclusiones de lo que esté pasando. ¿Sale? Bueno, chicos, pues ya me retiro. Nos vemos el siguiente viernes. Que estén bien, ya saben, pueden contactar por la plataforma o por un mensajito por WhatsApp. ¿Sale? Cuídense mucho y nos estamos viendo el siguiente viernes a las 5 de la tarde.